Hola gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los 4 estrellas de los banners de Barca, de Flints, de Skirk y de Scoffy. Ya tenemos a los 4 estrellas de los 2 banners, así que preparaos porque muchos queréis a Flints porque tenéis la silla de ruedas, la wheelchair de Inefa Columbina y son muy buenos los banners, y muchos van a sacar a Scoffy porque no sacaron a Skirk, o van a sacar a Skirk porque no sacaron a Scoffy. Dejadme deciros que últimamente Hoyoverse está trabajando los banners para que prácticamente puedas sacarte un equipo entero con cada banner, y esta vez no va a ser la excepción. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada, recomiendo y posiciona el vídeo, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda, y entráis en el sorteo diario de 2 bendiciones todos los días por apoyar el canal de todas estas formas anteriores free to play. Bienvenidos, invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por el apoyo a la app y a la web. Y vamos con los 4 estrellas de Flints, Barca, Skirk y Scoffy. Pues bien, empezamos por Barca y Flints. Flints, sabéis que su best in slot es Inefa Columbina y que mucha gente la sacó a ambas, y que ahora sabe que Flints complementa completamente este equipo y muchos y muchas van a elegir por sacarlo porque obviamente es mucho mejor que Barca. Y los 4 estrellas, entre ellos el 4 estrellas que en el equipo de Flints más destaca y funciona es Sakarosa. Viene Sakarosa en el banner, pero es que además Sakarosa es un personaje de la Aquelarre que activa bastantes buffos al equipo, y adivinar con qué personaje funcionaría también. Con Barca. ¿Qué otro personaje funciona perfectamente con Barca? Porque además Barca, al estar dentro de la ulti, este personaje imbuido de Pyro hace que sus ataques a Nemo además generen un torbellino Pyro adicional para hacer un poco más de daño. Efectivamente, el Arconte de Natlan, Bennett. Benito es el otro personaje que hace extremadamente jugoso y suculento el banner. Es muy poderoso Bennett con el equipo de Barca. Obviamente Bennett y Xiangling no funcionan con Flints. Con Flints funciona Sakarosa. Y Xiangling es el último personaje que viene como 4 estrellas en el banner. Durin. Barca tiene su best in slot con Durin, pero muchos de vosotros no habéis sacado a Durin. Y tiene su best in slot con Venti. Muchos de vosotros no habéis sacado a Venti. Adivinar qué otros personajes funcionarían perfectamente aquí. Sí, Xiangling en vez de Durin, o Mabuika soporte en vez de Durin. No creo que nadie juegue Mabuika soporte de Barca. Y Sakarosa como personaje de la Aquelarre en vez de Venti o en vez de segundo Anemo, recordando que Barca tiene que ir 2 Anemos y 2 personajes de otro elemento que además se repita, es decir, 2 Anemos, 2 Pyros, 2 Anemos, 2 Críos, 2 Anemos, 2 Electros, o incluso en el caso de Barca, aunque pierda bufo de daño, 2 Anemos con Columbina y Nefa, que lo he comentado en otros vídeos y en los equipos. Ahora, para los nuevos rápidamente, Sakarosa, Bennett y Xiangling, ¿qué tan fuertes son? Increíblemente poderosos. Os recomiendo las tier de 4 estrellas, que de hecho hace poco ha habido alguna más actualizada. Sakarosa es un muy buen Anemo que junta con la ulti, aunque últimamente no se tira la ulti en sus equipos, mete set de sombra verde que baja resistencia a los enemigos, se construye fácil con triple maestría recarga, o sin recarga con Flints porque no tiras la ulti, mete un bufo de maestría espectacular al equipo, con la C6 su ulti da un bono daño elemental del 20% al elemento que se imbuye a la ulti al equipo, y puede dar el cazador de dragones o la estrella errabunda, que es mejor que el cazador de dragones en el equipo de Flints. Así que, señores, no hay más que hablar de Sakarosa, de los mejores 4 estrellas. Luego Bennett, tampoco necesita presentación, el mejor buffer más healer del juego, un buffo de ataque que jamás se ha visto superado por nadie, cura al equipo, y Bennett concretamente es necesaria su C1 por el tema de que cure y dé el bufo al mismo tiempo. La C6 de Bennett beneficia a Barca porque le da 15% de bono de daño Pyro, y la mayoría del daño de Barca es Pyro, no es Anemo. Sakarosa la C1 no está mal porque te da doble elemental, aunque no siempre se tiran todas las rotaciones. Y Xiangling, la C4, ya la conocéis, sub DPS Pyro, muy poderosa, a día de hoy peor que Durin y peor que Mabuika como Pyro fuera del campo, pero muy poderosa de forma general. Es al final Xiangling, y todas lo recordáis los que lleváis jugando mucho tiempo, y para cuentas nuevas es espectacular. Y Xiangling necesita su C4 para funcionar, para que su pironado tenga 14 segundos de utilización, 20 de cooldown. Hola, me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado, con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El
pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano Jugable. Así que, señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Ahora, Flints y Barca, ya hay vídeos de ellos. De Barca hay bastantes y en breve estará la build. Y de Flints hay uno justo que es Flints es humo, se llama el vídeo, es un poco merece la pena Flints. Y pronto estará la build de Flints también, así que ir a ver los vídeos. Pero bueno, son dos carries, Flints es mejor que Barca. Barca es para cuentas late como un capricho, un trofeo. Y Flints, si tienes Columbina y Nefas, sí merecería la pena para hacer el full equipo de Flints. Y los 4 estrellas del banner de Skirk y Scoffy son Dahlia, que no sirve para nada. Dahlia, sinceramente, es un escudo hidro que a C6 revive a un personaje como lo hacía Bárbara y que mete velocidad de ataque. Con lo cual, para que una Skirk free to play lleve Calamidad de Esu, no está nada mal como cuarto slot. Los otros dos, las dos piezas perfectas de Skirk son Furina y Scoffy, y además vienen juntas Skirk y Scoffy. Pero claro, hay gente que igual sacó a Skirk o sacará a Skirk, pero no puede sacar a Scoffy. Pues bien, Charlotte está en el banner como 4 estrellas, y Charlotte a día de hoy, el único propósito de Charlotte es jugarse en el equipo de Skirk como hiper healer para las cargas de Furina si no tienes a Scoffy. Si tienes a Scoffy, Charlotte a día de hoy ya no sirve ni se juega en ninguna cuenta. Pero claro, Dahlia y Charlotte complementarían el equipo de Skirk. ¿Cuál es el último personaje que complementa el equipo de Skirk y que prácticamente en este banner te puedes sacar un equipo completo solo con tirar? Candace. Candace siempre os dije que fue y que es un muy buen 4 estrellas y un muy buen cuarto slot dentro del equipo de Skirk, porque le da un bono de ataque porcentual, o sea, de daño de ataque normal, y la rotación de Skirk C0 es a ataques normales. Así que Skirk, Furina, Scoffy, Candace, obviamente Citrali es mejor, Mona es mejor, Moran y soporte es mejor, Yelan es mejor, son todos 5 estrellas, pero para cuentas nuevas y que no tengas ese cuarto slot del equipo de Skirk, Candace, que da un bono de ataque normal al personaje en campo en proporción a su vida máxima, bastante importante y aporta bastante para ser un 4 estrellas incluso olvidado con Skirk. Así que quien tira este banner y no puede sacar los 5 estrellas, al menos tiene prácticamente el equipo completo. Furina sí que es necesaria en el equipo de Skirk. Y las armas. El arma de Barca junto con el de Flints. El de Barca, he de decir que lo recordaréis seguramente, y que yo voy a hacer una cosa que no está bien, que es sacar el arma de Barca, aunque jugaré a Barca para Razor. El arma de Barca es espectacularmente buena en el nuevo Razor, mejor DPS 4 estrellas después del bufo del Aquelarre, y en su super equipo de sobrecarga. Así que, señores, Razor con el arma de Barca ahora tiene un nuevo techo y hace mucho más daño. ¿El arma de Flints le sirve a alguien? A Inefa no está mal, vaya el gallo. Pero para Flints, por supuesto, es best in slot. Aunque aquí os freno con el arma, ya que os recomiendo más las constelaciones de Flints por encima de las del arma y por encima de las de Barca. Luego, Skirk y Scoffy, es verdad que es un banner de win-win. Quien tenga el equipo completo y no las armas y diga, bueno, tiro y si me sale el arma de Skirk, win, me sale el arma de Scoffy, win. El problema es que cuando hay dos banners, o sea, dos armas buenas en un banner, mucha gente dice win-win y es mentira. A veces no es win-win, a veces es peor. ¿Por qué? Porque sabes que en el banner de armas puedes tirar y que no te salga ninguna de las dos armas, sino que te salga un arma del permanente, una lápida del lobo. Y claro, si tú pones la senda divina, te sale una lápida del lobo y ya aseguras, por ejemplo, el arma de Skirk y tiras otra vez para sacar el arma de Scoffy, te puede volver a salir otra lápida del lobo o un alas celestiales o una Aquila Favonia, perder ese otra vez senda divina 50-50 y luego con la senda asegurar el arma de Scoffy, con lo cual existe la situación en la que para sacar ambas armas vas a perder 2 50-50 y vas a perder 4 pitis en el banner de armas de aproximadamente 70, que son casi 300 deseos. O sea que eso de win-win banner de armas no siempre es lo que la gente dice,
Pero entre la de Scoffy y la de Skirk, recomiendo el arma de Skirk para mejorarla como carry. ¡Poquito más, señores! Las 4 estrellas armas aún no han salido porque esta información es de antes. No estoy viendo cuáles son, pero ya lo sabéis vosotros. Y si viene la estrella Rabunda y hay algún ballena por ahí, pues igual estrella Rabunda R5 para sacaros es mejor cazador de dragones y mejoréis a vuestro equipo de Flins. Por el resto no creo que llegue ningún arma mucho más rota que todo esto. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé miñimiñis y chaito.